Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 28 de nuestro curso de geometría. Vamos a demostrar este teorema que indica lo siguiente: dos líneas paralelas determinan un plano. ¿Okay? Recuerde que ya teníamos tres condiciones para determinar un plano en el espacio. Primeramente, por tres puntos no colineales pasa nada más que un plano. Segundo, por una línea y un punto pasa nada más que un plano. Y finalmente, a través de dos líneas que se intersequen en el espacio, pasa nada más que un plano. Pues ahora dice que por dos líneas paralelas pasa nada más que un plano. Esa es la cuarta condición para determinar un plano. Vamos a ver la demostración. Bueno, primeramente recuerden que por definición de líneas paralelas, que la dimos en la primera parte de esta lección, ambas paralelas están en un mismo plano. Las dos líneas paralelas tienen que estar en un plano. Bueno, si consideramos una de las dos paralelas y un punto de la otra, pues ya sabemos que por esa línea y ese punto, esa línea paralela a la otra y un punto de la otra línea paralela pasará nada más que un plano, por lo que habíamos visto previamente, ¿verdad? Que esa es una de las condiciones anteriores que mencionamos casi ahora mismo, ¿verdad? Así que eso determinará un plano. Si con otro punto de la otra paralela, o sea, estamos considerando una de las dos paralelas y un punto en la otra paralela, por ahí pasa un plano, si consideramos en vez de este punto otro punto, si esa línea y ese otro punto determinara otro plano diferente, entonces esos dos puntos en la otra paralela están determinando otro plano, en donde estaría esa línea paralela a la primera, porque si dos puntos determinan una línea, pues eso determinaría la otra línea paralela. Pero estamos diciendo que un punto y otro con la línea paralela que cogimos determinan dos planos diferentes, pues esa línea paralela supuestamente estaría en otro plano diferente al de la línea paralela que estamos considerando. Y eso contradice la definición de líneas paralelas. Luego, el plano único que determinan dos paralelas es aquel en donde están localizadas. ¿Okay? No hay ningún otro plano, nada más que el plano donde están localizadas esas dos paralelas. Ese es el único plano que ellas determinan. ¿Okay? Y ahí tenemos la demostración de ese teorema. Vamos a ver ahora esta definición. O más bien, una definición que dice lo siguiente. Bueno, y usted sabe que hemos visto dos líneas en espacio. Les pueden pasar dos cosas hasta ahora: o se intersecan o son paralelas. Pero puede ocurrir, y recuerde que si intersecan pues se tocan en algún punto, y si son paralelas no se tocan en ningún punto. Pero puede ocurrir que dos líneas que no se intersequen, no se toquen, no estén en el mismo plano. Recuerde que las paralelas están en un mismo plano. Pero puede ocurrir que dos líneas en el espacio no se intersequen y no están en el mismo plano. Pues ese tipo de líneas tiene un nombre también específico. Y dice así: dos líneas que ni se intersecan ni son paralelas se llaman alabeadas. Líneas alabeadas. Bueno, veremos que esas líneas alabeadas necesariamente no pueden estar localizadas en un mismo plano. Pues si lo estuvieran, al no intersecarse, serían paralelas. Recuerden que dos líneas que no se intersecan y están en el mismo plano se llaman paralelas. Pues si no se intersecan y no están en el mismo plano, pues se llaman alabeadas.
Si no se intersecan y se llaman alaviadas, no pueden estar en el mismo plano, porque si estuvieran en el mismo plano serían paralelas. Pues mire aquí la ilustración. Aquí tenemos dos diagramitas de cómo usted puede ver que dos líneas alaviadas están en planos diferentes. Y hemos presentado dos situaciones: planos que se intersecan, como es este, y planos que son paralelos. Pues mire, aquí tenemos dos planos, uno que es horizontal y uno que es poco, casi vertical, ¿verdad? Pero un poco inclinado hacia la izquierda, ¿verdad? Pues mire, en este plano horizontal yo estoy considerando la línea AB, que pasa por aquí. Y en este otro plano, casi vertical, estoy considerando la línea CD. Fíjense que esas dos líneas, ¿verdad?, no se intersecan. Da la casualidad que ahí pasan las dos por la línea de intersección de los dos planos, pero entre ellas no se intersecan. Una viene por aquí y otra pasa por detrás de ella, ¿verdad?, en el espacio. No se intersecan, ¿ve? Y sin embargo no son paralelas, no llevan la misma dirección. Fíjense aquí en el caso de planos que sean paralelas. Pues mire, si yo en este plano paralelo a este otro plano considero esta línea que va de esa forma en esta dirección, y en este otro considero esta otra línea que va en esta otra dirección, esas dos líneas no se van a intersecar porque están en planos paralelos que no se van a tocar. Imposible que alguna de las líneas se intersequen, y sin embargo no son paralelas porque fíjense que no llevan la misma dirección, ¿ve? Ellas no podrían determinar, por ejemplo, un plano, porque si usted dice que esas dos líneas determinaron un plano que no son paralelas, ese plano sería un poco torcido, ¿verdad?, porque empezaría pasando así y después tiene que dar la vuelta para entonces pasar por aquí así. Fíjense que definitivamente no son paralelas. Si fueran paralelas, sí determinaban un plano, por este teorema que acabamos de demostrar. Ahí tiene cómo usted ilustraría líneas alaveadas, ¿ok? Líneas que no se intersecan y a la vez no son paralelas. Muy bien. Vamos a ver ahora este postulado. Es un postulado muy importante en matemáticas. Y dice así: por el punto P fuera de una línea AB pasa una única línea CD paralela a la primera. ¿Okay? Por un punto P fuera de una línea pasa únicamente una línea que es paralela a la primera línea. ¿Okay? Y aquí está la ilustración de lo que dice ese postulado. Yo tengo aquí esta línea AB, y un punto P fuera de ella. Fíjense que por ese punto, por cualquier punto, pasa un número infinito de líneas. En un mismo plano pasa un número infinito. Y además en el espacio pasa todavía más, pasan todavía más, ¿verdad? Una que pasa así, una que pasa así, una que pasa así, etc. ¿Okay? Pero en el plano nada más, por este punto pasa un número infinito de líneas. Miren, una que pasa así, una que pasa así, una que pasa así, una que pasa así, etc. Pero una de ellas nada más va a ser paralela a esta línea. Y es esta que yo marqué aquí, ¿ven?, que puse la flechita. Esa es la única línea que será paralela a esta línea porque llevan la misma dirección, por lo tanto no se van a intersecar nunca. Y las otras, fíjense que sí, mire, esta ya seguido se interseca aquí, esta seguido la interseca aquí, esta la intersecará un poco más adelante, ¿verdad? Y esta la intersecará un poco más atrás hacia allá, ¿se fijan? Así que es obvio, evidentemente cierto que lo que dice ese postulado es así, es cierto, ¿verdad? Recuerde que los postulados, igual que los axiomas, porque es lo mismo, son propiedades o leyes que usted acepta sin discusión porque son evidentemente ciertos. Dicho sea de paso, dijimos para la ilustración, ¿verdad?, que la línea B era nada más paralela a la línea CD y la que he marcado que es paralela es esta, así que esta es la que es la CD. Vamos a marcarla aquí, la CD, ¿ok? Esa línea CD es la única que es paralela, que pasa por ese punto P fuera de la línea AB y que es paralela a la línea AB. ¿Okay? Bien, vamos a ver ahora este corolario.
Dice así: dos rectas situadas en un mismo plano y que son perpendiculares, las dos, ¿no?, a una tercera recta, en ese plano, son paralelas esas dos rectas. ¿Ok? Bueno, ¿cómo demostraremos eso? Pues mire, yo digo un corolario porque es la consecuencia directa de un teorema que probamos antes. No sé si usted recuerda cuando empezamos el tema de, bien al principio, el tema de perpendicularidad, el tema anterior a este de paralelismo. Demostramos un teorema que decía así, que si dos líneas eran perpendiculares a una tercera, ellas no se intersecaban, ¿se acuerdan? Bueno, pues esas son las dos líneas de las que habla este corolario. Si esas dos rectas, situadas en un mismo plano, son perpendiculares a una tercera, entonces, como que el teorema decía que no se encontraran, ¿qué son líneas que no se intersecan y que están en un mismo plano? Pues son líneas paralelas, ¿eh? Así que la demostración es la siguiente, sencillamente. ¿Cómo demostramos? Bastante, como le digo, al principio del tema de perpendicularidad, que dos rectas perpendiculares a una tercera en un mismo plano no se intersecaban. ¿Qué son dos líneas que están en el mismo plano y que no se intersecan? Dichas líneas son paralelas. ¿Sí? Así que fíjense que efectivamente este teorema es consecuencia directa de aquel que probamos hace un tiempo atrás y por lo tanto lo hemos llamado un corolario. Vamos a ver este otro teorema. Dos rectas que son paralelas a una tercera son paralelas entre sí. ¿Ok? Vamos a ver la demostración de este teorema. Eso es lo que dice esta suposición. Yo tengo A y B y CD, esas dos líneas, AB y la línea CD. La AB y la línea CD. Y estoy suponiendo que ambas son, mire, paralelas a esta línea PQ. Esta línea PQ y a estas dos son paralelas. Pero estoy suponiendo que estas dos líneas, como yo quiero demostrar que estas dos líneas, entonces, la AB y la CD van a ser paralelas entre sí. Si las dos son paralelas a una tercera, ellas dos deben de ser paralelas entre sí. Pues estoy suponiendo que no lo son, y si no lo son, quiere decir que se están encontrando en un sitio. Así que fíjense que estoy demostrando este tema, de hecho, por contradicción. Lo debí haber indicado, ¿ok? Pruebas por contradicción. Bien. Bueno, pues entonces, si eso ocurre, si estas dos líneas
diferentes, son paralelas a esta, pero ellas no se intersecan, eso implicaría que por ese punto E, esto implica que por el punto E están pasando dos líneas, esas dos, la AB y la CD, que son paralelas a la línea PQ. Pero esto precisamente contradice este postulado, que por un punto fuera de una línea puede pasar una sola línea paralela a ella, así que esas dos líneas no pueden intersecarse, y si no se intersecan son paralelas también entre sí, así que esto contradice el postulado anterior, este que está aquí. Bueno, por lo tanto, esas dos líneas, la AB y la CD, no se pueden estar intersecando en esto. Luego, AB y CD están en un mismo plano, porque son paralelas a una tercera línea, y si son paralelas a una tercera línea, están ambas en un mismo plano. No se intersecan. Por lo tanto, esas dos líneas, A, B y C, D, que eran paralelas a esta tercera, tienen que ser paralelas entre sí porque están en el mismo plano y no se intersecan. AB, la línea AB, será paralela a la línea CD. Y ahí tendríamos la demostración de este teorema. Y con esto terminamos esta segunda parte de esta lección número 28. Nos vemos en la siguiente.